A la hora de hablar sobre organismos vivientes en el interior del cuerpo humano, cualquiera llegaría a creer que esta premisa se limita a insectos o microorganismos, pero este caso te demostrará lo contrario. Ocurrió en el año 2009, en la ciudad de Izhevsk, en Rusia. El hospital de la ciudad recibió la visita del ciudadano Artyom Sidorkin, un hombre de 28 años, el cual llegó tosiendo sangre en grandes cantidades. Al realizar las radiografías pertinentes, los médicos informaron lo inevitable. Tenía un tumor en su pulmón derecho. Pasaron las semanas y Sidorkin fue a su primer chequeo para realizar una biopsia. Al revisar el tejido, el médico quedó tan sorprendido que decidió llamar a un colega. Tal fue su sorpresa al darse cuenta que no se trataba de un tumor, sino más bien el brote del árbol de un abeto. Los médicos teorizaron que el sujeto inhaló un pequeño brote arrastrado por el polvo, y este comenzó a desarrollarse gracias al ambiente tan húmedo del interior de los pulmones. Este caso es un poco menos extraño que el anterior, pues sucede más a menudo, pero vaya que fue asqueroso. Ocurrió en el pueblo de Phuket, en Tailandia. Corría el año 2005, cuando un anciano de 84 años, llamado Anand Temtan, comenzó a sentir un dolor en el oído derecho. Al llegar al hospital, los médicos descubrieron algo muy asqueroso. El anciano tenía cerca de 50 gusanos dentro de la oreja derecha. Al parecer, el hombre se había rascado tan fuerte que comenzó a sangrar, y eso atrajo a un grupo de moscas, que con el tiempo fueron poniendo sus huevecillos en el orificio. Realmente se trata de una historia impactante. Este increíble caso ocurrió en la ciudad de Bali, en Indonesia, en el año 2014. Un turista australiano llamado Dylan Thomas corrió a la sala de urgencias, pues sentía un dolor terrible en el ombligo. El sujeto relató que desde hace días había aparecido una pequeña herida que comenzaba en el ombligo, pero con el paso de los días se extendió por todo el abdomen. Sin embargo, esta situación comenzó a preocuparlo cuando la herida estaba llegando al cuello. Al revisarlo, los médicos se llevaron una grotesca sorpresa. Al parecer, una araña se introdujo por el ombligo y comenzó a excavar en la piel del joven. Los daños físicos fueron menores, pero los psicológicos grandísimos. El caso que escucharás es muy extraño e inusual, pero créeme, sucedió, y las secuelas que dejó fueron inmensas. Ocurrió en Corea del Sur, en el año 2012. Una mujer de 64 años se encontraba comiendo un calamar vivo, pero al terminarlo, comenzó a sentir un hormigueo en la boca, el cual, minuto tras minuto, se convirtió en un dolor brutal. Al ir al hospital, los médicos hicieron un hallazgo sorprendente, al ver muchos puntos blancos en la lengua, boca y encías de esa mujer. Al masticar al calamar vivo, la anciana rompió un saco de espermatóforo, una membrana que crea espermatozoides, y esos puntos blancos eran espermatozoides de calamar, tratando de penetrar las mucosas orales de esta mujer. Según registros, este tipo de accidentes se dan con frecuencia en Corea del Sur y Japón.
A continuación, observaremos un caso muy común, pero eso es lo de menos, ya que se trata de la peor experiencia que le podría suceder a un hombre. Ocurrió el 28 de octubre de 1997, a un joven de 23 años. Este se encontraba realizando tareas de limpieza en las orillas del río Amazonas, por la costa del pueblo de Itacoatiara, en Brasil. De pronto, el sujeto comenzó a sentir cómo algo se desplazaba por su pierna, hasta que finalmente se introdujo en su ropa interior. Entonces, comenzó a experimentar un dolor abismal en la cavidad pélvica. Al revisarlo, los médicos se percataron de que había sido una víctima más del candirú o pez vampiro, una criatura que, atraída por el aroma de la orina, se introduce en el orificio del miembro masculino para desplazarse hasta el tope de la uretra y finalmente expandirse para no ser removido. El joven fue intervenido de emergencia y no presentó secuelas notables. Sin embargo, el daño psicológico ahí está, pues no me dejarás mentir, hombre de la audiencia, que la tan solo idea de sentir como una criatura de 10 centímetros de largo se introduce por el meato urinario y recorre la uretra hasta expandirse, suena horrible y desgarradora. Prepárate, porque a continuación escucharás el tipo de casos más grotesco ante la vista humana. Te aviso que, como tal, la cosa encontrada aquí no es un ser con vida en el sentido estricto de la palabra, pero lo fue, y se deriva de un tejido u organismo con vida propia. El caso se desarrolló en Estados Unidos. Una mujer de 28 años se dirigió a un hospital, pues había tenido cólicos intensos toda la semana, y también había sufrido varios sangrados. Al revisarla, los médicos se percataron de que ésta aparentemente tenía un embarazo ectópico, o sea, un embarazo fuera del útero, y por ello se le programó una cirugía. Al extirpar el tejido, los médicos quedaron consternados, pues no se trataba de un embarazo, sino más bien de un tumor, pero no de un simple tumor, sino de un teratoma. Este tipo de tumores, como todos los demás, se derivan de una célula mutada que crece exponencialmente, pero contrario a ellos, el teratoma tiene la particularidad de que en su tejido crece pelo, dientes, uñas y otras estructuras. De igual modo, se ha registrado que los teratomas, nombrados así por la palabra teratón en griego, que significa monstruo o abominación, poseen folículos pilosos, glándulas de sudor y tejido nervioso, los cuales lo hacen reaccionar como un tejido humano normal, dándole un aspecto de un homúnculo. Sin duda, el cuerpo humano guarda grandes misterios,